Maxi Salas termina llegando a Racing con el pase en su poder, cuestión por la cual Racing no tuvo que pagar ningún tipo de transacción, ningún tipo de ficha. Estando él con el paso en su poder, se va, vamos a decir, que a préstamo, ganando el sueldo que tenían acordado en ese momento, que era muy similar a lo que cobraba, creo que en Palestino de Chile. El representante, al ver el gran rendimiento que había tenido Maxi Salas en los primeros 6 meses, en los cuales salió campeón de la Copa Sudamericana, se sienta con la dirigencia entrante, que era Diego Milito, para poder renegociar el tema de su contrato. Justamente se hace una extensión de contrato, pero ganando prácticamente lo mismo que ganaba en Palestino, por lo cual no se valora deportivamente al jugador, como efectivamente después termina diciendo Milito. Durante toda una temporada, que eso me parece a mí lo revelador del caso, en ningún momento le hicieron un ofrecimiento o una extensión del contrato a Maxi Salas. Vos, entendiendo, usando el sentido común, sabiendo que tenés un jugador que es titular, un jugador que es determinante, un jugador que termina siendo importante en cada una de las finales que jugó, siendo 2 veces campeón internacional con Racing, y vos, sabiendo de que forma parte importante de tu plantel, ¿vos le renovás o no le renovás? ¿Le mejorás el vínculo o no le mejorás el vínculo? ¿Esperás un año más para pichulear, para ver si lo podés vender a más plata de la que lo terminaste vendiendo? Me parece una equivocación garrafal la que cometió Racing, que aún así, sin haberle mejorado el contrato en prácticamente toda su estadía en Racing, el jugador se desempeñó de una manera excelente, y ante el ofrecimiento de River, que tampoco River le ofrecía un salario europeo, pero sí una mejora muy sustancial en comparación a la de Racing, termina inclinándose por la oferta de River. Una vez que lo llaman de River, el jugador le da justamente la notificación a Milito de que estaba negociando con River. Racing hace una propuesta, arma un contrato nuevo, una mejora salarial también sustancial, pero lamentablemente llega tarde Milito a lo que tiene que ver con la renovación de Salas. Pero me pregunto, si tuviste 6 meses o tuviste un año para poder negociar una extensión de contrato y poder negociar incluso la continuidad del jugador, no lo hiciste, es porque no confiabas del todo en el jugador o porque sentías que no valía lo que vos tenías que hacer como mejora contractual, que finalmente no termina sucediendo. Entonces, volviendo al punto en el que inicié, me parece que no está mal que un jugador o que un empleado, porque termina siendo un empleado, se prive de tener una oportunidad mejor salarial o laboralmente, por el hecho de mantener sus principios. ¿Qué es eso? Yo creo que cualquiera de los hinchas que van a putear a Salas en el cilindro, que son laburantes, de repente si están laburando, no sé, en una metalúrgica que le pagan 2 pesos, y viene otro tipo que es metalúrgico y le ofrece 4, se van con el que le ofrece 4, no tengo ninguna duda de eso, por lo menos el 80%. Porque acá no va solamente de merecimientos, acá va también desde lo económico. Y los jugadores de fútbol, lamentablemente, es muy ingrato este deporte, y muchas veces, dejando pasar una oportunidad por ser fieles a una camiseta, terminan perdiendo oportunidades económicas que después lo terminan al jugador dejando en una bancarrota permanente a los 40 años, porque tengamos en cuenta que los jugadores después de los 35 años, muchos de ellos ya se jubilan. Entonces, ¿por qué le vas a cortar la carrera a un jugador diciéndole que no tiene que pasar a otro club grande simplemente por una cuestión de capricho y de principios? Me parece una estupidez, porque hay 2 cosas que vamos a decir que lo sacan del mote de traidor. Primeramente, que no se comprometió de palabra con absolutamente nadie, y no hizo un apretón de manos absolutamente con nadie, ni con Costas ni con los dirigentes. Simplemente se dedicó 24/7 a poder representar bien a la camiseta de Racing, y lo bien que hizo. Viene con el pase en su poder y le deja en las arcas del club de Racing 8 millones de dólares limpios. Entonces dígame, ¿cuál es el tema con Maxi Salas? Yo tendría que estar aplaudiéndolo si soy hincha de Racing. Un jugador que no salió absolutamente nada y que te termina dejando en la arcas del club 8 millones de dólares. Me parece un poco injusto, un poco sacado de contexto. Sé que tiene que ver mucho con lo que se fogonea desde los medios, o como que lo que se fogonea en las redes, pero distorsionan por completo la realidad. Y como dije anteriormente, si son lo suficientemente honestos las personas que hacen estos actos hasta vandálicos, tienen que entender que si tuvieran una oportunidad similar en un trabajo o en una oportunidad única, por lo menos se lo plantearían. Y me parece que el pibe, entendiendo de que el futbolista tiene por lo menos 15 o 17 años de carrera como futbolista, en que a los 40 años ya son jubilados, tiene que pensar en su familia, tiene que pensar en su desarrollo, tiene que pensar en el día después de retirarse.
Y no es que tampoco viene de jugar en 3 equipos de Europa en los cuales puedo ganar un buen dinero. Viene del ascenso profundo y después del fútbol chileno, no es que viene de un equipo, no sé, de México en el cual ganó un buen dinero. Yo creo que es muy distinto de repente a un caso como el de Mauro Zárate, por ejemplo, que sí se lo puede mencionar traidor porque él públicamente había dicho que fuera de Vélez no jugaba en ningún otro club y termina jugando en Boca. En ese caso sí se puede catalogar traidor porque está rompiendo su palabra. Pero un jugador que no esté identificado con un club y un jugador que después termina mostrando y después se termina comprobando que es así, de que Racing en ningún momento le ofreció una extensión del contrato, cosa que me pareció extraña por lo menos en su momento, termina justamente sentenciando la llegada de Salas a River. Y me parece que es un jugador que en su momento no han valorado en Racing, por lo menos para mí, y siento que es un jugador que en River puede darle, a River le puede dar una impronta distinta en el ataque. No tanta puntita de pie, sino más bien lucha, sino más bien jugar hasta la última gota con la misma intensidad. Me parece que le va a aportar muchísimo a River, pero creo que posicionado hacia la izquierda, como lo hacía en Racing, o jugando detrás de un 9 de área.